La filosofía no solo intenta responder preguntas, también nos obliga a dudar de lo que creemos saber. En este vídeo vamos a recorrer algunas de las ideas más profundas y desconcertantes de la historia del pensamiento, desde la moral absoluta de Kant hasta los límites de la lógica, la conciencia, la libertad y la realidad misma. Prepárate, porque muchas de estas ideas no tienen respuestas definitivas, solo más preguntas. Imagina por un momento que cada decisión que tomas en tu vida pudiera convertirse en una norma universal. No solo para ti, sino para tu familia, tus amigos, tus vecinos, y para toda la humanidad. Cada pequeña acción cotidiana, desde decir la verdad hasta hacer una trampa, podría repetirse infinitamente por todos. ¿El resultado? Un mundo completamente transformado según esas elecciones. Esto es, en esencia, lo que propone Kant con una de sus ideas más importantes. La moral no depende de si una acción sale bien o sale mal, ni de si te trae felicidad, dinero o problemas. Lo importante no es el resultado, sino el principio detrás de la acción. Es decir, una acción solo es moral si puede convertirse en una ley universal válida para todos, en cualquier situación. Y aquí es donde Kant nos obliga a hacer una pausa mental bastante incómoda. Porque su pregunta clave no es ¿me conviene hacerlo?, ni ¿me hará feliz?, sino algo mucho más profundo y exigente. ¿Qué pasaría si todo el mundo hiciera lo mismo? Piénsalo con calma. No es una pregunta teórica sin importancia. Es una especie de espejo moral que te devuelve las consecuencias reales de tus actos cuando se multiplican por millones de personas. Por ejemplo, mentir puede parecer algo pequeño, incluso justificable en ciertos momentos. Es solo una mentira piadosa, no hace daño a nadie, es para evitar un problema. Pero Kant nos invita a llevar esa acción al extremo lógico. ¿Qué pasaría si mentir fuera una regla general? Si absolutamente todos mintieran cada vez que les conviene, la confianza desaparecería por completo. Las promesas ya no tendrían valor. Las conversaciones dejarían de ser fiables. Incluso las relaciones humanas se volverían imposibles, porque nadie podría creer nada de lo que escucha. En ese mundo, la mentira no sería una herramienta útil, sería la destrucción total de la comunicación. Y lo interesante es que Kant no se queda solo en los grandes ejemplos filosóficos. Su teoría también se aplica a cosas muy cotidianas: copiar en un examen, hacer trampa en el trabajo, exagerar información para obtener beneficios, o incluso pequeñas manipulaciones en la vida diaria. Todo eso, cuando lo imaginas convertido en regla universal, empieza a mostrar su lado más problemático. Pero Kant da un paso aún más fuerte, casi radical, que cambia por completo la forma en la que entendemos la ética. No se trata solo de reglas universales, sino de cómo tratamos a los demás seres humanos. Según él, existe un principio fundamental que no puede romperse bajo ninguna circunstancia. Nunca debes usar a una persona como un simple medio para tu beneficio, sino siempre como un fin en sí misma. Dicho de forma más directa, ninguna persona debería ser tratada como una herramienta. Y aquí es donde la filosofía de Kant se vuelve realmente poderosa, y también incómoda. Porque en la vida diaria es muy fácil caer en lo contrario sin darnos cuenta. Usamos a otros para conseguir objetivos, en el trabajo, en los estudios, incluso en relaciones personales. A veces vemos a las personas como medios para lograr algo: dinero, estatus, comodidad, éxito. Pero Kant nos obliga a detenernos y preguntar: ¿estoy respetando a esa persona como un ser humano completo, con dignidad propia, o simplemente la estoy usando para conseguir algo? Por ejemplo, mentirle a alguien para obtener un beneficio no solo rompe la regla universal de la verdad, sino que además convierte a esa persona en un instrumento. No la estás respetando como alguien capaz de decidir libremente, sino como una pieza dentro de tu propio plan. En resumen, la moral de Kant es exigente, casi inflexible, pero también profundamente clara. No se trata de lo que ganas con tus acciones, sino de si esas acciones podrían sostenerse como ley para todos y de si respetan la dignidad de cada persona. Y aunque a veces pueda parecer una filosofía dura, su mensaje final es bastante poderoso.
la verdadera moral no se mide por las consecuencias, sino por el respeto, la coherencia y el deber. ¿Qué es la mente? ¿Y qué relación tiene con el cuerpo? A primera vista parece una pregunta sencilla, casi cotidiana. Todos sentimos pensamientos, emociones, decisiones, pero cuando intentamos mirarlo con lupa, el asunto se vuelve mucho más extraño de lo que parece. Durante siglos, filósofos y científicos han intentado responder a esta cuestión sin llegar a un consenso claro. Uno de los más influyentes fue Descartes, quien propuso una idea radical para su época: la mente y el cuerpo son dos cosas completamente distintas. Por un lado estaría el cuerpo físico, hecho de materia, ocupando espacio, obedeciendo leyes físicas. Y por otro, la mente, algo no material, invisible, donde residen nuestros pensamientos, nuestra conciencia y nuestra identidad. Esta visión, conocida como dualismo, suena intuitiva. Después de todo, sentimos que somos algo más que carne y huesos. Pero el problema aparece justo después. Si la mente no es física, ¿cómo interactúa con el cuerpo? ¿Cómo puede algo inmaterial provocar que levantes la mano, que hables, o incluso que tomes una decisión? Esa conexión entre dos mundos tan distintos se convierte en uno de los grandes misterios de la filosofía. Por otro lado, está el materialismo, una postura completamente opuesta. Según esta visión, no hay dos realidades separadas. Todo lo que somos, pensamientos, recuerdos, emociones, decisiones, surgiría directamente del cerebro. En otras palabras, la mente no sería algo independiente, sino el resultado de la actividad neuronal. El amor, el miedo o la creatividad serían patrones complejos de materia en movimiento. Esta idea resulta poderosa porque encaja muy bien con la ciencia moderna. Sabemos que si cambia el cerebro, cambia la personalidad. Sabemos que ciertas lesiones pueden alterar la memoria, el lenguaje o incluso la forma de ser de una persona. Todo parece apuntar a que la mente depende completamente del cerebro. Pero aquí es donde surge una pregunta aún más profunda, casi incómoda: si el cerebro es solo materia, ¿por qué existe la experiencia subjetiva? ¿Por qué no somos simplemente máquinas procesando información en silencio, sin sentir nada por dentro? ¿Por qué hay algo que se siente como ser tú, mirar el mundo desde tus propios ojos, tener una voz interna? Ese algo es lo que los filósofos llaman conciencia, y sigue siendo uno de los mayores enigmas sin resolver. Podemos medir la actividad cerebral, podemos mapear neuronas, pero no sabemos explicar por qué todo eso se traduce en una experiencia interna. Hoy en día, no existe una respuesta definitiva. La ciencia avanza, la filosofía debate, pero el misterio sigue abierto. De hecho, algunas teorías modernas incluso sugieren algo todavía más sorprendente: que la conciencia podría no ser un producto del cerebro, sino una propiedad básica del universo, algo tan fundamental como el espacio o el tiempo. Y eso nos deja con una idea inquietante: quizá la pregunta no sea solo qué somos, sino en qué tipo de realidad está ocurriendo el hecho de ser conscientes. Todos hemos vivido esto. Y no una vez, sino muchas. Esa escena es casi universal: te dices a ti mismo: hoy sí empiezo, mañana lo hago sin falta, esta vez no me distraigo. Pero llega el momento, y terminas haciendo exactamente lo contrario. Abres el móvil solo un segundo, y cuando te das cuenta, han pasado 40 minutos. Ibas a estudiar, pero acabas limpiando el escritorio, viendo vídeos, o reorganizando cosas que no necesitaban ser reorganizadas. Sabes perfectamente lo que deberías hacer, pero no lo haces. A esto los griegos le pusieron nombre hace más de 2000 años: acrasia. La debilidad de la voluntad. Ese extraño fenómeno en el que tu razón va por un lado, y tus acciones por otro. Y lo fascinante es que este problema ya obsesionaba a los filósofos clásicos. Platón tenía una visión bastante optimista del ser humano. Según él, si realmente sabes qué es lo bueno, lo justo o lo correcto, entonces lo harás. En otras palabras, nadie actúa mal a propósito. Si fallas,
es porque en realidad no lo has entendido del todo. Pero aquí entra su alumno más famoso, Aristóteles, que no estaba nada de acuerdo. Aristóteles observaba la vida cotidiana y decía, esto no encaja. Porque todos conocemos personas, y probablemente tú también lo has vivido, que saben perfectamente lo que deberían hacer, y aún así no lo hacen. Saben que deberían ahorrar dinero, pero compran impulsivamente. Saben que deberían estudiar, pero procrastinan. Saben que deberían dormir temprano, pero se quedan viendo solo un capítulo más que se convierte en 3. Para Aristóteles, el problema no es la falta de conocimiento, sino algo mucho más humano, el conflicto interno entre lo que sabemos y lo que deseamos en el momento. Y aquí es donde la filosofía antigua se conecta de forma sorprendente con la psicología moderna. Hoy sabemos que la voluntad no es un recurso infinito. No es una especie de superpoder que siempre está disponible. Es frágil, variable y muy sensible al contexto. El estrés, por ejemplo, reduce nuestra capacidad de autocontrol. Cuando estamos cansados, nuestro cerebro busca recompensas rápidas. No quiere pensar a largo plazo, quiere un alivio inmediato. La fatiga mental hace que decisiones simples se vuelvan difíciles. Y la tentación, bueno, la tentación está diseñada precisamente para ganarte. Por eso es tan común fallar justo cuando más importa, al final del día, cuando ya estás agotado. O en momentos de presión, cuando tu mente busca escapar. Y lo más interesante es que la acrasia no es solo un problema de falta de disciplina, como a veces nos decimos a nosotros mismos. No es simplemente cuestión de esforzarse más. Es un choque constante entre dos versiones de ti mismo. El tú que piensa a largo plazo. Y el tú que quiere alivio inmediato. Uno quiere construir una vida mejor. El otro solo quiere sentirse bien ahora mismo. Y ambos están dentro de ti, peleando cada día. Por eso la acrasia no es un fallo raro, es casi la condición normal del ser humano moderno. La pregunta entonces no es ¿por qué me pasa esto a mí?, sino algo mucho más interesante. ¿Qué puedo hacer para que el futuro gane más a menudo esa batalla contra el presente? Y ahí es donde empieza otro capítulo completamente distinto. Según Marx, la historia no avanza por ideas sueltas que aparecen en la mente de grandes pensadores, ni por casualidades aisladas que cambian el rumbo del mundo como por arte de magia. Para él, detrás de cada transformación importante en la sociedad hay algo mucho más profundo, más tangible, algo que se puede tocar, medir, sobre todo, que genera tensión constante, las condiciones materiales de vida. Y aquí es donde entra el concepto clave, el materialismo dialéctico. Marx sostiene que la historia no es una línea recta de progreso tranquilo, sino más bien un escenario en el que siempre están chocando fuerzas opuestas. No hablamos de batallas solo militares, sino de algo más cotidiano y permanente, conflictos económicos y sociales. Las sociedades cambian porque en su interior existen contradicciones constantes. Por un lado están quienes producen la riqueza, trabajadores, campesinos, obreros, personas que con su esfuerzo diario sostienen el funcionamiento del sistema. Y por otro lado están quienes controlan esa riqueza, propietarios, élites económicas, clases dominantes que deciden cómo se distribuye lo que otros producen. Esta relación nunca es completamente estable. Al contrario, está llena de tensiones. Porque mientras unos buscan mejores condiciones de vida, salarios más justos y mayor acceso a los recursos, otros intentan mantener o aumentar su control sobre la riqueza generada. Y en ese choque constante de intereses es donde, según Marx, se mueve la historia. No es un conflicto accidental. Es estructural. Es decir, no depende de una persona concreta o de un gobierno específico, sino de cómo está organizada la economía en cada época. Por eso Marx afirma que estas contradicciones generan cambios inevitables. Cuando la tensión se acumula lo suficiente, el sistema entero se ve obligado a transformarse. Aparecen reformas, revoluciones o incluso nuevos modelos económicos que sustituyen a los anteriores. Desde esta perspectiva, la historia deja de ser una sucesión de ideas brillantes o decisiones individuales,
y pasa a ser una especie de campo de fuerzas donde lo económico lo determina todo. Las guerras, las revoluciones, los cambios políticos e incluso las ideas filosóficas o culturales no surgirían de la nada, sino como respuesta a esas tensiones materiales que hierven bajo la superficie de cada sociedad. Y aquí llega la conclusión más potente del pensamiento marxista: la economía no es solo un sistema dentro de la sociedad, es el motor de la historia misma. Es lo que impulsa el cambio, lo que genera conflicto y lo que, en última instancia, empuja a la humanidad de una etapa a otra. En otras palabras, para Marx, si quieres entender por qué el mundo cambia, no mires solo las ideas, mira quién produce, quién controla y quién se beneficia de lo que se produce. Porque ahí, en ese choque constante de intereses, es donde realmente se escribe la historia. Imagina esto con calma. No es ciencia ficción, no es una película, no es un sueño raro. Es una máquina. Una máquina capaz de darte cualquier experiencia que puedas imaginar. Y no hablamos de pequeñas cosas, hablamos de una vida entera diseñada a tu medida. ¿Quieres ser famoso? Lo eres. ¿Quieres tener éxito absoluto en todo lo que haces? Lo tienes. ¿Quieres vivir un amor perfecto, sin discusiones, sin dolor, sin pérdidas? También. ¿Quieres sentir felicidad constante, sin interrupciones, sin bajones, sin vacío? Está garantizado. La máquina te conecta, y en cuanto entras, tu cerebro empieza a vivir esa vida. Para ti, sería completamente real. No notarías diferencia. No sabrías que estás dentro de una simulación. No habría fallos, ni dudas, ni momentos de esto no es real. Y lo más importante, nadie te diría que es falso. Ahora viene la pregunta incómoda. La pregunta que incomoda porque no tiene una respuesta fácil. ¿Entrarías en esa máquina? Robert Nozick, un filósofo estadounidense, propuso este experimento mental para cuestionar una idea muy común, que lo único que importa en la vida es el placer, la felicidad, sentirse bien. Porque si eso fuera cierto, entonces la decisión sería obvia, ¿no? Entrar en la máquina sería la mejor decisión posible. Renunciarías a los problemas, al dolor, al fracaso, a la ansiedad, y te quedarías solo con lo bueno. Pero aquí es donde ocurre algo interesante. Cuando esta pregunta se hace a la mayoría de las personas, la respuesta sorprende: mucha gente dice que no entraría. Y no lo dicen por miedo a la tecnología, ni por desconfianza técnica, ni siquiera por dudas sobre la máquina. Lo rechazan por algo más profundo. Porque, aunque la máquina te diera una felicidad perfecta, seguiría habiendo algo que no encaja. Algo que no se puede simular del todo. Tu vida sería perfecta, pero no sería tu vida. Podrías ser un escritor famoso, pero no habrías escrito nada real. Podrías tener una familia perfecta, pero no existiría fuera de tu mente. Podrías sentir amor, éxito, aventura, pero nada de eso habría ocurrido realmente. Y entonces aparece la idea clave del experimento. No solo queremos sentirnos bien, queremos que nuestra vida sea real. Nozick sugiere que hay algo en nosotros que valora más cosas que el placer. Algo que va más allá de la felicidad inmediata. Queremos verdad. Queremos autenticidad. Queremos saber que lo que vivimos no es solo una ilusión perfectamente diseñada. Porque si todo fuera solo placer, podríamos renunciar fácilmente a la realidad. Pero el hecho de que mucha gente no lo haga sugiere algo importante. Quizá no somos máquinas que solo buscan felicidad, quizá somos seres que necesitan significado. Y aquí el experimento se vuelve todavía más interesante. Piensa en esto: en la máquina no sufrirás. No habría pérdidas reales. No habría errores irreversibles. No habría fracaso auténtico. Pero tampoco habría riesgo real. Ni crecimiento verdadero. Ni decisiones que importen fuera de tu mente. Sería como ver una película perfecta, donde tú eres el protagonista, pero el mundo no existe. Y ahora la pregunta se vuelve más difícil. ¿Es suficiente una vida perfecta si no es real? Para algunos, sí. El sufrimiento es tan duro que la ilusión perfecta parece una escapatoria lógica.
Pero para otros, hay algo inquietante en renunciar a la realidad. Como si, al hacerlo, perdiéramos algo esencial de lo que significa ser humano. Quizá no queremos solo felicidad. Quizá queremos una historia que podamos llamar nuestra. Una historia con peso, con consecuencias, con verdad. Y por eso este experimento mental sigue siendo tan poderoso hoy. Porque no habla de tecnología, habla de nosotros. De lo que valoramos cuando nadie nos está mirando. De lo que elegimos cuando nadie nos juzga. De lo que significa vivir una vida que no solo se sienta bien, sino que sea real. Así que la próxima vez que pienses en la idea de una vida perfecta, pregúntate algo más profundo. ¿Quieres una felicidad absoluta, o una vida que sea realmente tuya? El utilitarismo es una de esas teorías filosóficas que, a primera vista, suena casi demasiado sencilla, pero que en cuanto empiezas a mirarla de cerca, se vuelve profundamente incómoda. Su idea central es clara: la mejor acción posible es aquella que produce la mayor cantidad de felicidad para el mayor número de personas. Es decir, no importa tanto la intención, ni las reglas, ni quién eres, lo que importa es el resultado final. Si una decisión genera más bienestar que dolor, entonces es la decisión correcta. Parece lógico, ¿no? Incluso práctico. Después de todo, en la vida diaria solemos valorar las consecuencias. Si algo hace felices a muchas personas, tendemos a verlo como algo bueno. Desde políticas públicas hasta decisiones cotidianas, el utilitarismo tiene una ventaja evidente: intenta medir la moral de forma casi matemática, como si pudiéramos sumar placeres y restar sufrimientos para encontrar la respuesta correcta. Pero aquí es donde empieza el problema. Porque el utilitarismo nos obliga a hacernos una pregunta incómoda: ¿qué ocurre si la felicidad de la mayoría depende del sufrimiento de una minoría? Imagina un escenario extremo, una sociedad donde el 90% de las personas vive perfectamente feliz, pero solo porque un pequeño grupo carga con todo el dolor, la injusticia o el sacrificio necesario para mantener ese equilibrio. Según la lógica utilitarista, mientras el balance total sea positivo, esa situación podría considerarse moralmente correcta. Y ahí es donde algo dentro de nosotros se revela. Porque aunque la suma final sea favorable, sentimos que hay algo profundamente injusto en esa ecuación. Como si la felicidad no pudiera simplemente comprarse al precio del sufrimiento ajeno. Como si hubiera límites que no deberían cruzarse, incluso si el resultado global parece beneficioso. Por eso el utilitarismo es una teoría tan poderosa como polémica. Poderosa, porque nos da una herramienta clara para tomar decisiones en situaciones complejas: políticas de salud, economía, recursos limitados. En todos estos casos, pensar en el bienestar general puede ser extremadamente útil. Pero polémica, porque choca directamente con nuestras intuiciones más profundas sobre la justicia, la dignidad y los derechos individuales. No siempre estamos dispuestos a aceptar que el fin justifica los medios, incluso si ese fin es una mayor felicidad colectiva. Y es aquí donde aparece la gran tensión filosófica: ¿deberíamos priorizar el bienestar total, aunque eso implique sacrificar a unos pocos? ¿O existen límites morales que no se pueden cruzar, sin importar el resultado? El utilitarismo nos empuja a mirar el mundo como un cálculo de consecuencias, pero la experiencia humana nos recuerda algo más complejo. No solo queremos sentirnos bien, también queremos que nuestra vida sea justa, significativa, sobre todo, real. Zenón planteó una idea realmente inquietante para su época, y que todavía hoy sigue provocando un pequeño cortocircuito mental cuando la escuchamos por primera vez: el movimiento podría ser imposible. Imagina la escena más simple del mundo: tú caminando desde tu habitación hasta la puerta. Parece algo trivial, automático, casi invisible. Pero Zenón se detiene ahí y lanza la pregunta que lo cambia todo: ¿cómo es posible que llegues a la puerta si, antes de llegar, tienes que recorrer la mitad del camino? Y antes de esa mitad, la mitad de esa mitad, y así sucesivamente, infinitamente. Según este razonamiento,
entre tú y cualquier destino no hay un solo paso, sino infinitos pasos intermedios. Y aquí es donde aparece el problema. Si tienes que completar infinitas tareas antes de llegar a un lugar, ¿cómo llegas a ese lugar en un tiempo finito? ¿No debería ser imposible terminar algo infinito? Zenón lo planteaba como una paradoja. Si el espacio se puede dividir sin límite, entonces el movimiento parece desmoronarse. No importa cuánto avances, siempre quedará algo más por recorrer. Siempre habrá otro punto intermedio, otra división, otro fragmento más pequeño del camino. Una de sus versiones más famosas es la de Aquiles y la tortuga. Aquiles, el héroe más veloz, compite contra una tortuga a la que se le da ventaja. Cuando Aquiles llega al punto de partida de la tortuga, ésta ya ha avanzado un poco. Cuando Aquiles llega a ese nuevo punto, la tortuga ha avanzado un poco más. Y así, una y otra vez, siempre hay una pequeña distancia que los separa. Zenón sugiere entonces algo absurdo. Aquiles nunca podría alcanzar a la tortuga, porque siempre tendría que recorrer el siguiente tramo infinito que la tortuga ya ha creado con su movimiento. Otro ejemplo es el de la división infinita del camino. Antes de llegar a cualquier destino, primero debes llegar a la mitad. Pero antes de esa mitad, a la mitad de la mitad. Y antes, a la mitad de la mitad de la mitad. El proceso nunca termina, siempre hay una nueva fracción que recorrer. Y aquí es donde la paradoja se vuelve realmente poderosa. No se trata de un error de lógica simple, sino de un choque directo contra nuestra intuición. Porque en la vida real, caminamos, corremos, viajamos, y sí, llegamos a nuestros destinos sin problema. Entonces, ¿qué está fallando? ¿La realidad o nuestra forma de pensarla? Hoy sabemos que las matemáticas modernas, especialmente el concepto de límites, permiten resolver este misterio. Una suma infinita de pasos puede dar un resultado finito. Pero aún así, la paradoja de Zenón no pierde su magia. Porque más allá de la solución técnica, sigue obligándonos a detenernos y cuestionar algo que damos por sentado cada día, que el espacio es continuo, que el tiempo fluye, y que el movimiento es algo tan evidente que no necesita explicación. Zenón, sin herramientas modernas ni calculadoras, consiguió lo más difícil de todo, sembrar una duda profunda en algo que parecía absolutamente obvio. Y esa duda, incluso miles de años después, todavía nos persigue cada vez que damos un paso. ¿Por qué el universo parece tan perfectamente ajustado para la vida? Cuando miramos a nuestro alrededor, es difícil no sentirse pequeño, pero también desconcertado. Las leyes de la física, las constantes fundamentales, la gravedad, la carga del electrón, la velocidad de la luz, todo parece estar calibrado con una precisión casi sospechosa. Si alguna de estas constantes cambiara mínimamente, aunque fuera una fracción diminuta, el universo tal como lo conocemos simplemente no existiría. No habría estrellas estables, no habría química compleja, no habría planetas, y, por supuesto, no habría vida. Entonces surge una pregunta inevitable. ¿Es esto una coincidencia increíble, o hay algo más detrás? Aquí entra en juego una de las ideas más fascinantes de la cosmología moderna, el principio antrópico. El principio antrópico responde a esta aparente perfección del universo con una idea tan simple como profunda. Si el universo no fuera compatible con la vida, simplemente no estaríamos aquí para observarlo. Dicho de otra forma, no deberíamos sorprendernos de que el universo sea habitable, porque solo en un universo habitable podría haber alguien preguntándose esto. Es un razonamiento que, aunque parece circular, tiene una fuerza lógica inquietante. Imagina un enorme casino cósmico donde se han lanzado infinitas tiradas de dados. En la mayoría de esas tiradas, no se forman galaxias, no existen átomos estables, y todo se colapsa en un caos sin estructura. Pero en alguna rara combinación, los números encajan perfectamente y aparece un universo ordenado, con estrellas, planetas, y vida capaz de observarlo. Nosotros, inevitablemente, estaríamos en esa única tirada ganadora. No porque sea especial en un sentido místico, sino porque es la única donde alguien puede existir para contarlo. Pero esta idea, lejos de cerrar el misterio,
abre una puerta aún más profunda y quizás más inquietante. Porque el principio antrópico no solo dice es lógico que estemos aquí, sino que también sugiere algo mucho más radical. Quizás existen muchos universos diferentes, cada uno con sus propias leyes físicas, sus propias constantes, su propia versión de la realidad. Un multiverso donde cada universo es como una burbuja con reglas distintas. En la mayoría de ellos, la vida es imposible, la materia no se organiza, o la energía no permite estructuras complejas. Pero en algunos pocos, muy pocos, las condiciones son las adecuadas para que surja algo tan extraordinario como la conciencia. Y aquí es donde todo se vuelve realmente interesante. Nosotros no veríamos esos otros universos. No podríamos. No es que no existan para nosotros, es que no tenemos forma de acceder a ellos. Solo podemos observar aquel en el que las piezas del rompecabezas se encajan lo suficiente como para permitir nuestra existencia. Entonces, la gran pregunta queda en el aire. ¿El universo está ajustado para la vida, o simplemente nosotros somos el resultado inevitable de un universo entre infinitos intentos? Y quizá, en el fondo, ambas cosas sean verdad al mismo tiempo. Estas ideas no son simples curiosidades filosóficas. Son intentos de entender los límites de la moral, la realidad, la mente y la razón humana. Y quizás la pregunta más importante no sea cuál de ellas es correcta, sino que nos dicen sobre nosotros mismos.